El Señor nos llama. Es tiempo de plantar y cosechar para Cristo. Salir a la viña hay que sembrar. Es tiempo de nuestra semilla plantar. Salir por los campos y por la ciudad. Llegó la hora de cosechar. La lluvia temprana y tardía dará. La tierra está fértil, fruto nos dará. Tocando las puertas de hogar en hogar. Llegó la hora de cosechar. Viendo a su alrededor, todo este terreno fue sembrado ya hace más de 6 meses. Para poder entonces dejarlo descansar, que tenga minerales, coja fuerza. Entonces tienen que dejar este espacio que crezca pasto para que entonces el agua, el sol lo pueda entonces regenerar para tener otra nueva siembra. Y por eso ustedes van a ver todo a nuestro alrededor que usted dice, wow, está lleno de pasto. Pero es que el proceso de la tierra tiene que ser así, poder entonces mantener todo esto en su estado natural para poder entonces regenerar y poder entonces volver a sembrar. ¿Por qué? Que está perdido, no. Es que ya esto tuvo su siembra y solamente el proceso tiene que ser este. Para entonces empezar a hacer surcos. Pero todo el terreno que usted vio que estaba perdido allá abajo, va a quedar en un momento dado así, plano. A cosechar, unidos al cielo lo podemos. Abundar el terreno, minerales, todo lo que es verdad, el Señor le ha dado a las patitas. ¿Qué es eso? Para Tengo en plátano y ganado. Sí. Mira. Yo 20 y pico años llevo aquí en Nahuatl. 23 años. Casi 12 órdenes de suelo. Puerto Rico es pequeño, ¿verdad? Pero Puerto Rico es súper diverso. En Puerto Rico de los 12 órdenes de suelo nosotros poseemos 10, que es la gran mayoría. Los únicos 2 que no poseemos son los suelos que pasan parte del año, le mencioné la estructura anteriormente, parte de su estructura la pasan cierta parte del año o todo el año congelado. Pues nosotros no tenemos heladas. Pues esos suelos nosotros no los tenemos. Esos son los gelisoles. Esos son los suelos que están parcialmente o totalmente congelados. Pues nosotros no los tenemos. Y el otro orden de suelo que nosotros no tenemos es el orden de suelo que posee una alta cantidad de lo que son cenizas volcánicas. Como les iba diciendo, que es interesante cómo el suelo, ¿verdad? Se comporta, todos los procesos que tiene, y obviamente aquí lo que le estamos dando, ¿verdad? Es una información muy valiosa, pero adicional es algo pequeño. O sea, esto involucra muchos más procesos, muchos ciclos de nitrógeno, de carbono, que es bueno, ¿verdad? Que sigamos investigando. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos notar es que estos mismos 8 componentes que necesita el suelo son los mismos 8 componentes que nosotros necesitamos. Y yo creo que no es una casualidad, ¿verdad? Porque creemos en un Dios que no es un Dios de casualidades, sino que hace todo con un propósito. Desde que, y específicamente, yo sé que Dios está dirigiendo esto porque no se ha hablado lo mismo en todos los grupos. Aunque hay un documento, ¿verdad? Que nosotros nos empapamos, escribimos, pero ha sido como que cositas diferentes en todos los grupos. Y Ramón dijo algo bien importante ahora, y que yo creo que él ni se dio de cuenta, que hablando de la nutrición del suelo, y es que lamentablemente todos quisiéramos una agricultura orgánica y y apoyamos eso, pero una de las razones por las cuales no se hacen, por eso que en lo personal pues tampoco me voy al lado de que a criticar quizás los que no la hacen, porque es que hay tantos terrenos hoy en día que están desgastados que es casi imposible. Y lamentablemente hay que depender de qué, de cosas químicas. Ahora hago una aclaración, químico no significa satánico, ¿verdad? Yo sé que a veces sí existe esa confusión de que, uy no, tú le echaste algo a eso, le echaste nitrógeno, uy, ¿qué es eso? Mire, no, nosotros tenemos química en nuestro cuerpo, Dios creó la química. Lo que pasa es que sí, hay suelos que necesitan más compuestos sintéticos, lamentablemente, para poder ser fértiles, para poder producir. Y esto lo vemos desde el principio, es una consecuencia lamentablemente del pecado. El pecado ha dañado tanto, ha ido evolucionando, que por más orgánico que queramos ser, hay procesos que ya no ocurren en la naturaleza. Por ejemplo,
Antes había rocío y ahora el rocío no es lo que había antes. Antes, cuando el Señor instituyó el primer sistema de riego, que fue en el cuarto día, con el nivel freático, cuando la luna estaba más cerca, todavía eso sigue pasando. Pero ¿de dónde salía el rocío? De abajo. Ah, de abajo, ¿verdad? No será lo que estábamos hablando hace un momentito, cuando el nivel freático entonces sube. Obviamente eso pasaba ¿cuándo? Todos los días. Pero ahora tenemos otro tipo de leyes que ahí vemos la perfección de Dios. Las leyes siguen funcionando para que podamos mantenernos vivos aún existiendo el pecado. Eso es lo maravilloso. Pero todo ha cambiado. Espinos y cardos, ¿qué? Te producirá. Ahora vas a tener que comer no solamente de lo de arriba, sino de lo de abajo también. Y tras que eso tienes que trabajarlo, sudarlo más, etcétera. Hay personas que piensan que es que esa es la maldición que el Señor trajo después del pecado. Ojo, cuidado, no es una maldición. No es que el Señor dijo, como pecaste, toma, esto es lo que te toca. Al contrario, es lo que nosotros elegimos. Un mundo sin ley, pues es un caos, como lo que estamos viendo ahora. Así que nunca ha sido culpa de Dios, ha sido culpa de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que como la nutrición del suelo está tan pobre, volvemos al inicio, necesitamos que, lamentablemente después de muchos químicos quizás ¿verdad? Producidos acá. Y hermano, esto es lo maravilloso de la naturaleza, que cada paisaje es un pasaje de la Biblia, cada paisaje es una enseñanza. Y me recuerda a nosotros, porque cuando hablamos de salud, yo no sé cuántos de nosotros estamos atados, porque todos en algún momento lo hemos hecho, atados a tantos medicamentos, a tantas pastillas, a tantos procesos. ¿Por qué? Porque estamos desgastados, porque estamos enfermos, porque hemos colocado malas prácticas. El suelo se desgasta por malas prácticas. Y nosotros como suelo, como terreno, es que lo que somos desde la Biblia, fuimos creados del polvo de la tierra, de adamá, de barro, de rojizo. Así que nosotros del polvo de la tierra estamos desgastados por las malas prácticas que hemos nosotros adquirido. Nosotros no hacemos nada de los 8 componentes que necesita el suelo. Si el suelo lo necesita, ¿cuánto más yo no lo necesito? No dormimos bien, no comemos bien, no utilizamos el agua o el agua necesaria, mucho menos respiramos aire puro, ¿verdad? Nuestras áreas de trabajo quizás están contaminadas. Todos los demás, el dominio propio, muchas veces tenemos faltas de fe. Y es por eso que ya no somos fértiles. En la parábola del sembrador, ojalá todos fuéramos el terreno fértil. Y de hecho estábamos hablando ayer de eso con Pedro, un momentito que él fue para acá en casa cuando estábamos hablando de la parábola del sembrador. Y es una realidad. No todos somos el terreno fértil, de hecho no lo somos. Por eso es que necesitamos al agricultor, porque él es el que trabaja en nuestro terreno. Sí. Y lo que estás diciendo, todo eso está bien, pero también el cuerpo humano necesita trabajo y necesita ejercitarse. Sí, claro, eso es parte de los componentes. Ese es el arado. Ese es el arado. Así que nosotros, como no somos fértiles, ¿por qué no somos fértiles? Porque no seguimos estos 8 principios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, mira el paralelismo que hay cuando nosotros quizás nos despertamos con buen ánimo y Dios te bendiga y Dios le bendiga y esto y lo otro, pero luego al mediodía pasó algo que no nos gustó y nuestro ánimo cambió, nuestro temperamento cambió y el Dios te bendiga se convirtió en que a espaldas de Pedro estoy, nos regaló hielo, pero tú sabes lo que hizo acá. Pero no fue el mismo que lo bendijo por la mañana, porque es similitud a que muy probable la semilla germinó en mí, pero fui un terreno pedregoso. La germina en la piedra, pero ¿qué pasó? No enraiza. Entonces muchas veces tenemos un poquito de Dios y con eso nos basta. Eso no es suficiente. Necesitamos que el agricultor, que es el que trabaja, que es el que hace todo realmente, porque nosotros somos el suelo, pero ¿qué seríamos sin el que trabaja en nosotros, que es Jesús, que es el Espíritu Santo? Quita el pedregal de nuestro corazón. A veces nos levantamos diferentes, nos levantamos con tantas preocupaciones que mi pa os deje, mi pa os doy, y eso no lo hacemos, no lo aplicamos. Que se despierta y no eleva una oración, gracias Señor. Claro. O sea, una oración es fundamental para el inicio de la mañana. Sí. Y para la bendición del día. Claro. Esa es la base del cristiano. Así que nosotros necesitamos, independientemente cuál sea el tipo de terreno, no queremos enfatizar de que no somos el fértil. Queremos enfatizar de que aunque no lo somos, sí podemos lograrlo por medio del Espíritu Santo. Así que este terreno que necesita ser arado, allá vemos que ya le está arado. Pero la primera
primera fase es lo que está atrás de ustedes. Están malezados. Y la nota aclaratoria, están malezados, se llama maleza porque es lo que no deseamos. Pero no significa que sea malo. Muchas de esas malezas tienen propiedades buenas, inclusive medicinales para nosotros. Pero pues como es lo que no deseamos, se le llama maleza. Así que muchos están enmalezados, pero entonces ¿qué hace? Se ara, viene el tractor, lo rompe y luego entonces hace los surcos. Y luego de los surcos, vamos a ver ya mismo, ¿para qué? Para la siembra de la semilla. De la misma manera el Señor hace en nuestro corazón. No importa cuán enmalezado esté, el Señor tiene la capacidad de volvernos a ser fértil, de que podamos producir. ¿Y cuál es el fin de todo? Producir el carácter de Dios. Ese es el fin de todo, porque cuando Cristo venga a buscar, que viene con una hoz, que viene a cosechar, no viene a cosechar el carácter de Yesiel, viene a cosecharse a sí mismo, a cosechar su carácter en mí. Así que ¿de qué me vale yo ser un pedazo de terreno que lleve toda la vida en la iglesia, pero no dejo que el Espíritu, que el agricultor, que Jesús trabaje en mi vida? Siempre tuve la semilla, pero estuvo ahí y no hice nada con ella. Lamentablemente, si nosotros no cumplimos con estos 8 parámetros, no podemos ser fértiles. Pero espiritualmente esto se define con una palabra que yo sé que todos conocemos, y es el proceso de la santificación. En palabras sencillas, es el proceso en donde un pecador que sabe que está mal, se arrepiente, va donde Jesús, y Jesús ¿qué hace? Borra su pecado. Como David tenía el corazón conforme al de Dios. Conocemos lo travieso que era, ¿verdad? Su familia, todo lo que pasó, y con todo y con eso, conforme al corazón de Dios, como tú y como yo. Porque no es lo malo que seas, es que hay alguien que puede borrar tus pecados. Amén. Pero tienes que arrepentirte y permitir que Él haga cambios en tu vida. Amén. Así que nosotros necesitamos una buena nutrición. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos la capacidad de eliminar literalmente y combatir las enfermedades que hoy nos están matando? Diabetes, cáncer y muchas otras. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no sabemos comer. Y me incluyo completamente. Nosotros tenemos, el sistema nervioso se divide en 3. Nuestro sistema nervioso central, que es la mente, es el cerebro. La extensión, que es ahorita lo dije, se me olvidó, la columna vertebral, es la extensión del sistema nervioso. Pero el tercero es el sistema nervioso entérico, y ese está aquí. Y es el que hace el funcionamiento de cuando comemos, lo que comemos. Y como nosotros hemos tomado malas prácticas, nos estamos desgastando, ya no tanta comida procesada, nos quita los probióticos, los prebióticos, que son los organismos que nos ayudan a poder digerir, a absorber lo bueno, a desechar lo malo. Todo eso nos enferma. Y al dañarse ese sistema, se daña el de arriba. Por eso es que es tan importante nuestra reforma pro salud. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos bien, pensamos bien. Si nosotros comemos bien, tendemos a tomar buenas decisiones. Pero no se queda ahí. La reforma pro salud casi siempre, alimentación, vamos a hablar de otra cosa. No, es que es una salud integral. Tú tienes que dormir, eso es parte de la salud. Y si no descansamos, bueno, nosotros practicamos el barbecho, es bíblico también. ¿Qué se hace? Se deja descansar para la renovación de nutrientes. ¿Qué estamos haciendo hoy en sábado? Dios nos regala un barbecho semanal para regenerar los nutrientes, para llenarnos del Espíritu Santo, de esa energía que podamos impartir en la semana para las personas. Pero ¿qué pasa si no descansamos? Hermano, no es igual. Las personas que no descansan, tanto cuando dormimos todos los días, como las que pues, lamentablemente no descansan el día que el Señor creó, vemos la diferencia. No lo decimos por hacernos más, porque realmente no nos salvamos por obra. Pero la realidad es que es un principio que Dios quiere que podamos practicar. Porque en ese barbecho es que nosotros dejamos de hacer 6 días, dejamos de hacer para que Él sea el que haga ese día en nosotros. Nosotros descansamos, pero el Señor nos nutre, nos revitaliza. Y un terreno que es revitalizado en la semana va a poder ¿qué? Ser fértil, dar el fruto, que es el carácter de Dios, a todos los que nos encontremos. Si no sabemos o aprendemos a estar el sábado en comunión simplemente con el Señor, a dejar el yo y que solamente viva Él en nosotros, hermanos, pues que vamos a revitalizar. Así que es importante que el sábado se lo dediquemos completamente a Cristo Jesús. Ese barbecho que necesita el suelo, si es tan importante para el suelo, ¿qué tanto
¿qué más importante es para nosotros hoy? Dios quiere que descansemos. Si estás cansado, porque yo sé que la semana a veces nos golpea, no importa, es que al Señor le gusta cuando estamos embaratados. Él dice, si tú estás cansado, ven a mí, porque yo te haré descansar. Y no solamente eso, si llegas de que estás arrastrado y no tienes fuerza, ¿qué? Te la multiplico. Esos son los casos que le gusta al Señor. Así que no importa lo desgastados que estemos, Dios puede revitalizarnos de nuevo. No solamente el descanso y la nutrición, sino que hablamos de la luz. Y la luz, como dijo Ramón, sirve no solamente para la desinfección, sino también para el calor. El terreno necesita calor porque también produce humedad. Así que nosotros necesitamos también de la luz de Cristo Jesús. Si la luz desinfecta, ¿cuánto más la luz de Cristo? Si la luz limpia, la luz ultravioleta tiene la capacidad de cambiar el ADN de los microorganismos para que ellos no puedan seguir viviendo. Así que para la reacción de crecimiento, por ponerlo en palabras sencillas, si eso lo hace la luz ultravioleta, ¿qué hace la luz que viene de Cristo? En mí, hermanos, nos limpia. Así como hace con el terreno. ¿Necesitaremos luz entonces? Claro que sí. Y lo más lindo es que no solamente necesito, es que cuando me acerco a Cristo, nos convertimos en luz. Nosotros no quitamos pecado, pero llevamos la salvación y decimos, vente que yo conozco al mejor doctor del mundo que puede sanarte, y ese es Cristo Jesús. Amén. Así que no solamente la luz, sino el agua líquida es la que promueve la vida. Y yo por eso es que pensé que había hablado del agua, como hablaron del nivel freático. Sí, yo hablé del agua del sistema de riego del cuarto día. Sí, ok, está bien. Yo hablé del agua, está bien. No se los voy a repetir entonces. Hablamos del agua, de la nutrición, de descanso, del pH. El pH no hemos hablado. Y qué interesante es el pH, que está relacionado a nuestro dominio propio. ¿Por qué? Porque, como dice Ramón, todos los nutrientes pueden estar aquí ahora mismo. Pero si no está el pH adecuado, la planta va a alar y no va a ¿qué? No va a poder entonces producir. Pero hermanos, lamentablemente, eso somos nosotros, el terreno. El cielo está lleno, dice que hay una bóveda en el cielo llena de bendiciones para cada uno de nosotros. ¿Y por qué yo no las veo? Número uno, no las pido, porque a veces no sabemos ni qué pedir. Ni cómo pedir. Y número dos, ¿sabes por qué? Porque no queremos despojarnos. Porque Dios quiere trabajar en nosotros de tantas maneras. Pero como, Señor, trabaja en mí, pero no entres aquí porque a mí me gusta esto todavía. No entres aquí porque a mí me gusta esto otro todavía. Entonces, yo solamente le doy pizcas de mi corazón y Dios lo quiere todo. Si yo no alineo mi voluntad a la de Dios, voy a hacer una planta, voy a hacer el suelo que Dios como planta quiere producir, pero yo no lo dejo. Yo no dejo que Él haga su obra en mí. ¿Por qué? Porque simplemente no le doy mi voluntad. Tú y yo hoy deberíamos alinear nuestra voluntad con la de Dios. Que el pH, que no es casualidad, el pH más neutral que existe, donde la mayoría de los nutrientes están disponibles, ¿cuál es? Un pH 7, un pH de descanso, un pH de reposo, en donde es Dios el que trabaja, pero tienes que soltarle tu vida, tienes que darle todos los ámbitos de tu corazón. Todo es lícito, dice la Biblia, pero no todo conviene. Es fácil identificar el pecado, pero qué difícil es identificar aquellas cosas que, aunque no son pecado, no nos convienen. Y Dios no termina la obra en nosotros, no porque no tenga poder, es porque no te obliga, porque Él lo quiere hacer, pero no le damos nuestro corazón completo. Hoy decidamos darle nuestra voluntad, nuestro dominio propio, que Él sea el que nos domine y nosotros digamos no al pecado y sí a Cristo Jesús. Amén. No solamente eso, sino entonces vamos a el aire puro. El aire puro es tan sencillo pero tan hermoso, porque el aire puro se relaciona con el Espíritu Santo. Y de hecho, cuando se habla del Espíritu Santo, claro, nosotros conocemos la deidad, que son tres en uno, Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo, pero a veces como que se ha quedado como que rezagado, no hablamos mucho de Él. Hay personas que hasta han dejado de creer en el Espíritu Santo, lamentablemente, cuando tiene una función tan importante, porque si no fuera por ese Espíritu Santo, nosotros no estuviéramos vivos aquí. Dice que el Señor dio Espíritu para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Vivir. Así que literalmente ese suelo no tiene vida si no tiene aire. Si el suelo no tiene vida, cuando no tiene aire, ¿yo podré vivir sin Espíritu Santo? Toda persona que vive sin el Espíritu Santo lamentablemente no está viviendo, hermano, está muriendo.
Por eso es tan importante seguir predicando del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el querer como el hacer. Él es el que quiere enseñarnos el camino que es Jesús, pero sin el Espíritu Santo la obra no se va a terminar. Y de hecho vamos a hablar del Espíritu Santo más adelante en cuestión de la cosecha, así que queda pendiente, pero sabemos que es vital para la vida y es vital para nuestra vida, no solamente de aquí, sino nuestra vida eterna. Estoy repasando en mi mente: nutrición, agua, aire, luz, barbecho, materia orgánica. Y la materia orgánica es tan especial porque básicamente un resumen cotidiano, un resumen en palabras vulgares, es coger las cáscaras, las echas, se descomponen, se pudren, ¿verdad? En una palabra, ¿verdad? Sencilla, y ya. Y básicamente ella poco a poco se vuelve una tierrita, etcétera, da nutrientes, etcétera. Como un abono. Como un abono. Ay, y es bueno, es chévere. Pero si estudiamos a fondo realmente lo que es la composta, hermano, donde las personas ven quizás pudrición, que realmente no es una pudrición, es una descomposición. No es lo mismo, ¿por qué? Porque algo se descompone para componer otra cosa. De la misma manera yo conozco al que se descompuso para que nosotros pudiéramos componernos, y ese se llama Jesús. Esa descomposición, o sea, ese despojamiento de todo lo que Él era, que se despojó hasta de su propia vida, simplemente para componernos a nosotros. Amén. ¿Qué haríamos nosotros sin Jesús? O sea, donde la gente ve pudrición, yo veo la historia de la redención. Porque sin Jesús, hermano, llegamos al cielo. Sin Jesús nos podemos conectar al Padre. Sin Jesús somos nada. Así que, polvo, Él se descompuso completamente para que tú y yo podamos componernos y volver a ser lo que Él quería, uno. Así como yo soy uno con mi Padre, quiero que ustedes sean ¿qué? Uno conmigo. Así que, ¿será importante la materia orgánica? Claro que sí. En la materia orgánica está esa historia de la redención, que es la fe, es la gran esperanza. Nosotros creemos que Él murió, pero no que murió, sino que murió, resucitó y viene pronto a buscarnos. Así que, ¿qué somos nosotros cuando somos personas sin esperanza o sin fe? Pues somos nada. Tenemos una verdad presente que predicar. Dios viene a buscarnos y no nos podemos callar porque eso es pronto y quiere buscarnos a todos. Así que es demasiado importante nosotros aplicar materia orgánica, pero no solamente en la finca, sino aquí. Que no se nos olvide que necesitamos tener fe. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Y me falta una: nutrición, agua, aire, dominio propio, que es el pH. Materia orgánica, que es gente de fe o esperanza. ¿Cuál me falta, Ramón? No, me falta algo. ¿No se recuerdan? Déjame ver. ¿Tú mencionaste la luz? ¿Hablaste de la luz? Hablé de la luz. Ah, claro. El ejercicio. Ya yo sé por qué nadie lo menciona, porque no nos gusta esa parte. Trabajo, claro. O lo obviamos. No se puede obviar. Mira, el ejercicio es tan importante. De hecho, va correlacionado con lo demás. Una persona que no se ejercita no respira bien, no respira igual. Si no te ejercitas, los músculos poco a poco se van entumeciendo. Se van atrofiando, exacto. Así que nosotros necesitamos ejercitarnos, necesitamos vivir en acción. El Señor, en todo momento, en una finca, si Jesús es el agricultor, Él está moviéndose, Él está arando, Él está preparando este terreno. Y de la misma manera, nosotros, a nivel macro es como iglesia, micro es como persona. Micro necesitamos al Espíritu, que es el que nos da el querer como el hacer para movernos. Pero a nivel macro, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Mira, el Espíritu Santo es el que mueve, ¿verdad? Para preparar. El Espíritu Santo específicamente era el que estaba en los profetas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer la preparación del terreno. Inclusive Juan el Bautista, cuando le preguntan: usted es el Cristo, usted es fulano, ¿qué él decía? No. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo vengo a ¿qué? A preparar. ¿A preparar qué? Si estaba preparando el camino o el terreno, era porque venía una semilla, que es Jesús. Así que Juan, básicamente, unido al Espíritu Santo, es lo que yo le llamo, básicamente, el implemento del tractor. El tractor, en este caso tenemos el tiller, pero el tractor, que tiene también un implemento más grande para arar, él pasa aproximadamente del 80 al 85% de su potencia para que el implemento funcione. El tractor es el corazón de la finca.
Sin el tractor no hay camino, sin el tractor no se hará toda esta cantidad en el mismo, ¿verdad? A la misma vez. No podemos ayudar al riego, no pudiéramos estar nosotros aquí. Así que el tractor es el corazón de la finca. El tractor básicamente es la máquina indispensable. El tractor es Dios en nuestro corazón. A nivel macro, nosotros como implemento, como iglesia, necesitamos estar conectados al tractor, porque la iglesia es la que prepara el terreno para sembrar la semilla. Y hermanos, no es cosa de profetas, es cosa de nosotros también. Nosotros tenemos que preparar con actos de servicios a la comunidad, porque así es que ellos nos van a abrir su corazón para sembrarle la semilla. ¿Y qué nosotros podemos hacer con un tractor, conectados al tractor, cuando el tractor tiene una potencia ilimitada? ¿De qué seríamos capaces? De algo limitado. Pues ¿por qué nos quedamos sentados? Es hora de accionarnos. Es hora de decir, yo voy con el Señor y no va a haber nada que nos detenga. Voy a ir a los lugares que Él quiera, a hacer la obra que Él quiera. ¿Por qué? Porque andamos con la toma de fuerza, con el tractor que tiene potencia infinita que se llama Dios. Y nosotros como iglesia, como implemento, estamos llamados a esto. A arar la comunidad con actos de servicio, con charlas educativas, con buscar las necesidades. El plan de siembra es para que nos sentemos y digamos, espérate, la comunidad de Nahuabo, yo sé que hay niños de escasos recursos, pues vamos a activar a la iglesia. ¿Qué le podemos dar a esos niños? Con eso nada más, estamos arando. Ya cuando quizás vengamos con, mira, que es que tengo un panfleto para ti, la persona no va a cerrar, va a decir, mira, esta es la iglesia que me ayudó, este es el hermano que le dio de comer a mi hijo, que le dio los lápices, las libretas, y va a aceptar esa semilla. El Señor se encarga de lo demás. Y si eso germina, Dios te va a llamar nuevamente para que seas tú el que, como Jesús con nosotros, cuides de esa persona, de esa planta que está en crecimiento. De eso se trata Grow. De crecer como iglesia, pero crecer macro, pero de crecer micro. Dios quiere que hoy nos acerquemos más a Él. Que la santificación ocurra en nosotros. Quiere hacernos fértiles para poder dar su fruto, su carácter. Así que básicamente hemos culminado con esta parte. Espero que haya sido de bendición. Todavía queda mucho más. Así que ahora sí terminé con los 8 principios. Y no quiero irme sin antes decirle que debemos de tomar estos 8 principios con seriedad. El espíritu de profecía menciona algo muy importante, y es que las leyes de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros son de igual importancia que las leyes del decálogo. Y eso es algo yo creo que nos debe poner a pensar, porque el decálogo, que son los 10 mandamientos, que son el carácter de Dios, aunque eso no es lo que nos salva, es Cristo el que nos salva. El que no tenga el carácter de Dios se pierde. Así que es deber de cada cristiano poder reflejar su carácter completo. Amén. Si fallamos en alguno de estos 8 principios, estos remedios, como les hemos dicho, el remedio es, esa palabra está utilizada quizá un poquito mal. Remedio, pensamos en remendar, pero el remedio lo que significa es remedio, volver a ser un medio, volver a ser un camino, volver a ser un vínculo. Son cosas que nos ayudan a unirnos. Esos 8 remedios es Jesús. Jesús es el agua, Jesús es nuestra comida, Jesús es nuestro descanso, el sacrificio, la fe, el agua, la luz. Jesús es el que nos mueve, Jesús es todo. Y si nosotros aplicamos a Jesús en nuestra vida y con nuestro cuerpo, con estos 8 principios, podemos seguir hacia adelante, hermano. No nos vamos a estar preparando para vivir eternamente en la tierra, sino eternamente con Jesús en su reino. Amén. Así que es algo muy, muy importante, ¿verdad? Que podamos poner en práctica todo esto y podamos seguir disfrutando. Ahora vamos, luego de preparación, para siembra de la semilla. Y cultivar es entonces un proceso que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en la vida espiritual, nosotros como iglesia y como cristianos tenemos que aprender a cultivar, porque al fin y al cabo Jesús quiere que nosotros llevemos ¿qué? Fruto. Y si no llevamos fruto, después nos va a decir, Señor, mira, esa higuera ahí no está produciendo, vamos a tener que darle picota, porque no quiere producir, me está engañando, echando flores y no da nada. Y qué triste cuando tiene un palito en tu casa, ¿verdad? Y le ves flores y dice, este es el que ahora me va a dar, y de momento no te dio ¿qué? No te dio nada, mucha flor y nada que ver. Así que cultivar es un proceso que tiene que estar arraigado en nuestra iglesia para que pueda crecer, para que nos pueda seguir produciendo frutos y podamos ser una iglesia saludable. Ahora, para cultivar nos hablaron de que
hay 3 macronutrientes que son esenciales para el crecimiento de la planta. ¿Cuáles son? Y potasio. Así que tenemos esos 3 que son esenciales para el crecimiento. Entonces, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que entender de dónde conseguimos nosotros los macronutrientes. Pero no hay otra cosa que dónde, que en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a conseguir los nutrientes que nosotros necesitamos para poder, ¿qué? Para poder cultivar. Y por eso en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y que es útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? Sea capacitado, sea perfecto para toda buena ¿qué? Para toda buena obra. Así que al fin y al cabo, la palabra que tenemos es la que nos va a ayudar a nosotros a ¿qué? A cultivar. Es la que nos va a ayudar a darle los nutrientes necesarios para que el fruto, la planta que tengamos en nuestra iglesia, nosotros también podamos ¿qué? Crecer y producir. Porque si estamos en la iglesia y no producimos, pues está perdiendo el tiempo. Usted está en la iglesia y es para que usted produzca. Así que así como necesitamos la palabra también para producir y adquirir los nutrientes, hay una vía también importante al tenerlo, de adquirirla. Y es que la palabra en sí sola a veces se puede volver insípida o inútil. ¿Okay? A veces usted puede tener todos los nutrientes, pero si usted no los canaliza de la manera adecuada, usted tiene problemas. Y por eso es que entonces también el Señor nos dice que en Juan 15:5 Jesús nos llama a que nosotros permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos ¿qué? Nada podemos hacer. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios, queremos cultivar, pero tenemos que entender que necesitamos que Jesús sea parte de nuestro cultivo, la adquisición de los nutrientes para poder sacar el mejor resultado. Así que para cultivar tenemos la Biblia que va a ir acompañada ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Si nosotros no vemos la palabra de Dios a la luz de la Biblia o a la luz de Cristo Jesús, estamos perdidos. El día que la usemos para llevar otro concepto, otra idea o poner lo que nosotros creemos que es lo correcto, hemos perdido todo el camino. Vamos a tener un fruto malogrado, vamos a tener una iglesia que no va a ser muy eficaz o muy feliz porque nosotros mismos hemos dañado la obtención de esos nutrientes. Le hemos echado de más, le hemos echado de menos, porque Cristo es el que nos va a dar ese balance perfecto que nosotros necesitamos. Así que una vez entendiendo, ¿verdad?, que nosotros adquirimos y que la Biblia es nuestra base y que la hacemos a través de Cristo, podemos entrar entonces ahora a los procesos de cómo cultivar. Y eso es lo que queremos nosotros, cultivar. Ya nos ha explicado, ¿verdad?, un poquito el agrónomo ahí de los procesos. Voy a tratar de una agronomía que podamos entender un poquito en la vida espiritual. Pues en la vida espiritual, ¿verdad?, tenemos allí los que eran los nutrientes, ¿verdad?, que los obtenemos. Y como nosotros nos tenemos que llenar de Cristo, ¿verdad?, y de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender entonces que para que el fruto produzca, yo tengo que estar ¿qué? Lleno. No hay manera de que produzcamos algo de fruto si no tenemos nada. ¿Okay? Por ejemplo, a veces las personas me dicen, pastor, no tengo nada que decir, o no sé cómo decirle a la gente. Y la verdad detrás de esa respuesta es simplemente que no han conocido a Jesús, de que no han tenido una experiencia con Jesús y por eso simplemente no tienen nada que decir. Porque cuando tú conoces a Jesús, automáticamente nosotros vamos a hablar de quién, de Jesús. Es como usted se compró su carro. Usted no sabe nada del carro, va al dealer, es nuevo, va allí y le dice, mira, este carro tiene esto, y el vendedor se lo vende con todos los muñequitos. Dice, pues este es el que yo quiero. Y cuando usted sale de alguien en su carro y va ahí con la gente y se para, usted se va a convertir en el vendedor. Usted dice, no, que mi carro tiene esto, y hace tal cosa, que usted emocionado con su carro. Usted cuenta porque usted ha conocido ¿qué? Su carro. Pero cuando nosotros no tenemos una experiencia con Jesús, es muy difícil nosotros poder dar. Así que a la hora de nosotros cultivar hay que entender igual como la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana fue a buscar agua y fue allá al pozo. Y cuando se topa con Jesús, Jesús le dice, dame de qué, dame de beber. Y la samaritana entró en este palabreo con Jesús, ¿verdad? Y Jesús le pega a decir a la samaritana que si ella supiera quién le está pidiendo de beber, ella le pediría a él que agua viva, ¿verdad? Y la tomaría y no tendría sed que jamás, sino que sería una fuente que va a brotar de ella para vida eterna. Así que Jesús le estaba diciendo el lado correcto de lo que va a ocasionar en nosotros por dar vitaminas a un fruto, o porque nuestro fruto adquiera la vitamina adecuada para que pueda crecer. Y es que cuando nosotros empezamos a llenarnos de Jesús,
automáticamente vamos a poder brindar ¿qué? Las vitaminas. Y eso lo vamos a ver en lo que se llama, ahora que entramos en uno de los cultivos que se llaman las cobertoras. Me explico acerca de las cobertoras, ¿verdad? Que hay maneras de cubrir entonces el fruto. Dentro de ellas tenemos las leguminosas, que se les explico que era la habichuela. ¿Verdad? Dijeron que la habichuela no produce ¿qué? Nitrógeno. No lo produce, pero se asocia con una bacteria, en una simbiosis, la cual esa bacteria es la que de alguna manera va a producir el ¿qué? El nitrógeno. Lo va a atrapar y va a dar nitrógeno, entonces la habichuela lo va a tener. Y una vez la habichuela adquiere el nitrógeno, es que entonces es el momento donde la habichuela puede ¿qué? Soltar el nitrógeno, lo trae a la tierra y ahora el plátano ¿qué? Se beneficia. Entonces ahora el fruto que nosotros tenemos empieza ¿qué? Empieza a crecer. Por tanto, el primer paso en el cultivo es estar lleno de Jesús, para que entonces las personas a nuestro alrededor puedan empezar a crecer. Nosotros necesitamos una iglesia que se llene de Jesús, que conozca a Jesús para que pueda crecer. Y a veces nosotros no queremos llenarnos de Jesús. Queremos ir a hablarle a la gente, llegar a la gente, y si nosotros haber tenido una experiencia previa con Jesús, y nos preguntamos por qué no tenemos resultados. Y es que no tenemos lo esencial para que crezcan. No le estamos dando lo que en realidad el fruto necesita. Y necesitan de Jesús. No necesita otra cosa. La vitamina que nosotros vamos a dar, que va a salir de nosotros, es Jesús. Amén. El nitrógeno, el potasio, lo que sea que necesite la planta, lo vamos a dar cuando nosotros verdaderamente estemos llenos. Así que nosotros en el proceso espiritual nos podemos convertir en plantas cobertoras. Plantas cobertoras que van a dar nutrientes también a la planta, para que ella pueda crecer. Ahora, no solamente dan la vitamina que es Jesús, ¿verdad? Sino que dentro de las cobertoras hay otras funciones que les explicó, y es que muchas de ellas también pueden dar sombra, o evitan que la maleza crezca, ¿verdad? La van a tapar. Sus hojas van a hacer que el terreno se mantenga húmedo, que adquiera los nutrientes, que no se erosione fácilmente, y de esa manera nosotros vamos a también a proteger la planta. En el proceso de cultivar y de crecimiento de nuestra iglesia, hay que entender también que no solo le vamos a brindar a Jesús, sino que también hay que proteger, hay que cuidar. Nosotros tenemos que de alguna manera dar una sombra que evite que a lo mejor la maleza o cosas malas dentro del fruto que queremos obtener empiecen a crecer. Hay que limpiar, ¿verdad? Y nosotros somos llamados también a hacer plantas cobertoras que puedan cuidar, que puedan proteger, que puedan sacar a lo mejor lo malo, que puede influenciar en esa planta, que vaya a robar el nutriente. Ahora hay un problema en este proceso de cultivo, y es que algunos miembros de nuestra iglesia que nos convertimos en plantas cobertoras, a veces no solo cubrimos, sino asfixiamos. Y hay plantas cobertoras que pueden asfixiar ciertos frutos con la capacidad de querer, ¿verdad?, seguirse expandiendo, seguir creciendo, asfixian a otros. Entonces, cuando nosotros vamos a cultivar, tenemos que tener en cuenta también que tenemos que ser balanceados. Que el proteger de la maleza, de lo malo, hay que hacerlo con cuidado. Porque si no, podemos asfixiar, podemos lastimar. A veces, por querer de alguna manera sacar tanto lo malo, lo pecaminoso, de querer alcanzar la perfección, podemos lastimar a otros. Podemos dañar otros frutos. Y nosotros en el cultivo tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que entender de que van a veces a crecer cosas malas alrededor, y que hay que ser cuidadosos de cómo nosotros lo vamos a trabajar. Pero a veces como iglesia hemos sido descuidados y hemos puesto por encima de la perfección y muchas otras cosas que hay que eliminar, y en ese transcurso de querer eliminar cosas hemos destruido el fruto que queremos alcanzar. Entonces a veces nos preguntamos, wow, ¿qué ha pasado y qué ha sucedido? Y la realidad es que no hemos seguido el proceso del cultivo correctamente. Hemos sido nosotros con el fanatismo, con meterle tradiciones a la gente, que hemos destruido el fruto que al final del camino nos va a dar buenos resultados, pero no hemos querido ser pacientes. No hemos querido pasar el tiempo para cultivar. Así que estos cobertores que nosotros tenemos que aprender que en Mateo capítulo 13, versículo 22, nos habla acerca de eso Jesús, cuando está sembrando, nos habla acerca de la maleza que ahogó la semilla. Pero yo la quiero sacar porque en este contexto está trayendo que fueron las pruebas las que ahogaron la semilla, porque no tenía a lo mejor raíces ni nada, pero en este contexto estoy hablando de aquellos que aún queriendo hacer el bien, podemos ahogar
la semilla. Porque es dentro de nuestra iglesia muy diferente, es el contexto de aquí nosotros. Queriendo hacer el bien, podemos maltratar el fruto, lo podemos lastimar. Así que aprendamos a cultivar, que nuestra sombra sea la correcta, que demos tiempo a que la gente pueda aprender, que aprenda también de sus errores. ¿Okay? Jesús dejó que los discípulos aprendieran de sus errores. ¿O no Jesús sabía que Pedro iba a cortarle la oreja a aquel individuo? ¿O no sabía que Pedro se iba a ahogar? Jesús sabía que Pedro se iba a ahogar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y aún así Jesús le dio la oportunidad a Pedro, a que Pedro pudiera experimentar estas cosas. Amén. Y fueron entonces esas oportunidades las que ayudaron a cambiar a Pedro. Nosotros no queremos estar dispuestos al resultado de cultivar. Queremos que los jóvenes de alguna manera aprendan todo rápido, que sean santos ya desde el principio. Se nos olvida que también nosotros pasamos por allí. Pero hoy estamos aquí. Hoy rendimos frutos, porque a lo mejor alguien de nosotros tuvo paciencia con nosotros. Pero nos toca a nosotros también hacer lo mismo para cultivar. Ahora, ya no solo hablamos de cobertores. Hay plantas que necesitan cobertores, pero también hay otro método de cultivar. Y ahorita habló acerca de los especos, los tutores. Es donde hay plantas o hay frutos que necesitan ser guiados. ¿Okay? Es donde tú le pones el tomate, ¿verdad? O la parcha, tú le pones ahí ese espeque y ella se va a enredar y va a crecer, pero va a crecer de acuerdo a cómo tú la vayas guiando, de acuerdo a cómo le vayas dando, ¿verdad? Esa dirección. Pues en el cultivar también hay que entender que hay plantas que necesitan ese espeque. ¿Y qué es ese tutor? Pues es muy fácil. Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice que la ley es nuestro ¿qué? Es nuestro tutor. Y que la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo para justificarnos por medio de ¿qué? Su gracia. De la fe. Gracias, Jesús. Así que allí en Gálatas capítulo 3 nos dice cuál es nuestro tutor o qué es lo que nos va a sostener y dar dirección. Dice que es ¿qué? La ley de Dios. Ahora es importante que el espeque en sí no le brinda nada ¿a qué? A la planta. No le da vitamina, no le da nada para fortalecerla, solamente lo que, solamente lo guía o le da sostén para decirle por dónde tiene que crecer. En nuestra iglesia, en el proceso de cultivar, hay que entender que también debe existir la obediencia, debe existir estructura, pero que ellas no pueden ser lo que alimente mi planta. Entonces, a veces nosotros en la iglesia hay extremos, ¿verdad? Y no entendemos que los frutos tienen que también ser guiados. Un árbol, cuando tú vas, tienes que guiarlo. Y pensamos que el libertinaje, en muchas ocasiones tenemos un extremo que lo queremos traer, de que el amor y todo, y se nos olvida que también debe existir ¿qué? Estructura. Porque si no hay estructura, ese fruto puede crecer por el suelo y va a dar fruto, pero se va a podrir. Entonces, ¿de qué vale la pena dar un fruto que al fin y al cabo se vaya a qué? Se vaya a podrir? Entonces, he conocido también experiencias donde han habido iglesias que a lo mejor han surgido con muy buenas ideas, muchachos con ideas, pero nunca tuvieron dirección. Nunca hubo un espeque que les dijera por aquí hay que caminar y estas son las instrucciones. Y la iglesia tiene reglas y tiene instrucciones porque nos van a dar ¿qué? Nos van a dar forma. Y a la gente hay que dejarle saber también que la iglesia tiene estructura. La iglesia tiene leyes. Ahora, no podemos pretender que sean ellas las que salven a la gente. Porque la planta no necesita la ley para dar frutos. Necesita aún todavía de la tierra. Necesita de los nutrientes que se encuentran en la palabra y en Cristo Jesús. Sobre todo Entonces nosotros tenemos que demostrar a Jesús a la gente. Tenemos que enseñarle que ese nutriente, pero sin olvidar que el espeque está allí y que está para guiarnos. Y es un balance que nosotros tenemos que encontrar. Y el cultivar es tratar de alcanzar esos balances, porque los extremos son malos en todo lugar. Si nosotros nos desviamos a los extremos, en algún lado vamos a fallar. Siempre hay que tener balance. Ahora, no solo hay espeques, sino nos habló también sobre los árboles grandes que sembramos alrededor, ¿verdad? Esos árboles que lo más probable no dan fruto, pero tienen una función, ¿verdad? Y esos árboles, algunos retienen el terreno, otros nos van a dar, como él dijo, nos van a dar sombra, van a proteger de los vientos y de la humedad, y entonces también van a proveer vitaminas, dejan caer en las hojas, ¿verdad? Y otros traen incluso animales como las abejas, porque sus flores van a polinizar y a la misma vez nos ayudan a polinizar ¿qué? El fruto. Así que estos árboles no dan fruto. Son árboles que a lo mejor
llevan mucho tiempo para poder crecer y obtener esos tamaños. Y en el proceso de cultivar es una manera rica de obtener un buen fruto, es reconocer de que cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor tiene función. Y no es de aislarlos, sino de utilizarlos. Y a veces en el proceso de cultivar pensamos que lo importante solo es la planta o el fruto. No, también hay que entender de que es un mundo amplio en el cristianismo, donde a lo mejor vamos a tener gente que ya no produce frutos. Pero aunque no dan frutos, pueden propiciar el ambiente para que se den frutos. Entonces en la iglesia vamos a tener árboles grandes, árboles plantados de mucho tiempo, que a lo mejor no dan frutos. Y nosotros tenemos que aprender a utilizarlos. Para tener un cultivo bueno en nuestra iglesia, tenemos que tener unión. Hay que poder utilizar cada recurso en nuestra iglesia, tanto ancianos, niños, adultos, jóvenes. Hoy en día hay una expansión moderna que pensamos que las iglesias tienen que ser de juventud y de jóvenes, que yo tengo que ir a una iglesia donde esté lleno de jóvenes y de gente como yo. Y no se han dado cuenta que eso es un pensamiento egoísta. Dios quiere diversidad, Dios quiere que todos podamos estar juntos. Si el Señor hubiera escogido 12 hombres iguales, imagínense, hubiera sido un problema, pero escogió a jovencitos, escogió más adultos, escogió algunos con temperamento violento, escogió con temperamento manso, así que escogió tímidos, escogió hombres que dudaban. Así que el Señor escogió diversidad dentro de todo para que el fruto pudiera expandirse. Entonces nosotros, si queremos aprender a cultivar correctamente, tenemos que aprender a utilizar cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor y que los aprovechemos y que dejemos que otros crezcan. A veces nos pasa a los árboles grandes y robustos, a los viejitos de nuestra iglesia, que no queremos dejar que entonces los otros puedan crecer. Ya tú no puedes dar fruto, reconócelo. No es nada malo reconocer que ya no puedes dar fruto. Y deja que tus habilidades y que tu experiencia puedan ayudar a que otros den más fruto. Esta es la posición. Entonces, esa es la parte que nos llama Dios entonces a cultivar en nuestra vida espiritual. Que aprendamos a desarrollarnos, a compartir. Y si nosotros tenemos ese ambiente en nuestra iglesia va a crecer. La gente va a llegar a Jesús. La gente va a querer conocer a Jesús. Y también hay una parte donde se llama lo que es volver a arar o volver a aterrar, ¿verdad? Es una de las palabras. Es que cuando el fruto está creciendo, en muchas ocasiones hay que hacer que sus raíces pueden quedar expuestas. Y cuando sus raíces quedan expuestas, para que no se enferme, no se latigue, hay que protegerlas. ¿Y cómo la protegemos? Volviendo a echar tierra. Hacemos todo el andamiaje, hacemos campañas, hacemos un montón de cosas y actividades. Y la gente llegó a Jesús, pero pretendemos en muchas ocasiones que sus raíces queden expuestas y que aún así sobrevivan. Algo no estamos haciendo bien en el proceso de cultivar. Entonces hay que preguntarnos, ¿será que no hemos querido volver atrás? ¿No hemos querido ser pacientes y utilizar el proceso que el Señor nos enseñó que toma tiempo? Queremos resultados rápidos. Y la planta no da el fruto rápido cuando tú la siembras. Jesús tardó 3 años y medio y era Jesús. Y tenía 12 nada más. Imagínate nosotros que somos simples pecadores. ¿Cuánto tiempo creemos que nos va a tomar llevar a alguien a Jesús? 3 meses. Que le demos las lecciones de la fe de Jesús y ya está ready, lo bautizamos y pensamos que ya lo llevamos a Jesús. Porque la gente no necesita que lo adoctrinen, la gente necesita que les enseñemos a ser como Jesús. Cuando nosotros le enseñamos a ser como Jesús, la gente no va a necesitar más nada porque va a empezar a vivir como Jesús. Pero nosotros no lo hemos entendido porque nosotros mismos no lo estamos viviendo. Nosotros mismos no lo hemos enseñado de la manera correcta. Le enseñamos que lo que tienen que hacer es llevar gente a una campaña, déjenlos allí, que el predicador hace el trabajo y ya. Nunca le enseñamos al miembro a discipular. Pues ese que llegó nuevo, el fruto está atrofiado, él vio eso y dice, pues eso es lo que hay que hacer. Así que si nosotros de verdad queremos tener resultados, hay que estar dispuestos a volver atrás. A veces a repetir, a ser constantes. Al método tradicional y que da trabajo. A veces a ser un grupo pequeño o compartir la palabra con una persona personal donde yo le diga, mira, voy a venir aquí todos los jueves y vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia. Presentar a Jesús es solo algo personal. Jesús solamente iba donde habían 1 o 2 díceles a toda la gente y empezaba a predicar. Nosotros pensamos que porque vimos a Jesús predicando en grandes masas, eso no es lo que hacía. No, allí iba Jesús y empezaba a hablar.
Y la gente era la que de momento se aglomeraba donde estaba Jesús enseñando a 1 o 2. Hay que volver a aterrar. Uno de los métodos del cultivo es nosotros poder virar atrás, poder regresar, poder tomar lo que dejamos en un principio enamorando a la gente de Jesús. Ahora hay una de las finales que a mí es de las más que me encanta, y es la composta o el abono. Es parte de cultivar. No sé si le enseñaron que pues la composta, ¿verdad?, se obtiene de ¿qué? Basura, desecho. ¿Desechos cómo? Eso es importante, son orgánicos. En algún momento ese desecho estuvo vivo, tenía vida. ¿Okay? Es la única manera de que si hubo vida, pues morir y poder dar algo. Y nos enseñaron que Cristo fue el mayor ejemplo de abnegación, pues teniendo vida, dice que muere a sí mismo para darnos ¿qué? Para darnos salvación, para darnos vida. Ahora, ese es el ámbito bonito. Ahora también hay otro aspecto de que nosotros podemos ser como el proceso de cultivar. Tenemos que convertirnos también nosotros en abono. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que aprender a negarnos al yo. Hay que morir a lo que yo soy. Entonces, para yo ser composta, tengo que abandonar mis prejuicios, tengo que abandonar lo que soy, lo que yo pienso de cómo son las cosas para poder llegar a otros. Y Pablo nos dice, para alcanzar a otros, dice que me hice judío para llegar a los judíos. Me hice griego para llegar a ¿quiénes? A los griegos, gentil a los gentiles, a fin de que cada uno de ellos sea ¿qué? Salvo. Entonces Pablo nos está diciendo que para nosotros poder obtener frutos, para nosotros poder cultivar, hay que estar dispuesto también a dejar de ser lo que yo soy. Primera de Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20, ok. Así que allí nos está diciendo que hay que morir, hay que dejar de ser lo que nosotros somos para poder llevar fruto a otros. Y nosotros no estamos a veces dispuestos a eso. El orgullo, lo que nos ha enseñado por tanto tiempo que pensamos que es correcto, no queremos abandonar muchas cosas. A la gente le interesa que usted pueda mostrarle a Jesús. Testificar. Que usted pueda enseñarle el amor de Dios. Entender de que usted tiene que morir al yo. Pero no queremos. Queremos seguir preservando nuestras ideas, nuestros conceptos. Y lo que hemos hecho es maltratar a la gente. Pensamos que con darle la verdad de lo que nosotros somos evangelizamos. Dios te llama a relacionarte con la gente. Pensamos que porque tocamos 10.000 puertas, 30.000 puertas, nosotros acabamos de evangelizar. No evangelizaste nada. Pues la Biblia dice que las buenas nuevas no son otra cosa que el anunciamiento de Cristo Jesús. Y si nosotros no podemos anunciar a Jesús, nosotros no hemos hecho nada. Nosotros anunciamos a Jesús con nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter. Y de esa manera nos convertimos en composta para los demás. Y de esa manera nosotros podemos ser de bien para otros, le vamos a dar vitamina, ellos van a poder crecer, porque nosotros hemos decidido a morir a nuestros prejuicios, a nuestro yo, para que sea Cristo el que pueda morar en nosotros. Para cultivar es un proceso a veces difícil, doloroso, de abandonar muchas cosas, de tomar tiempo. Pero si nosotros aprendemos a cultivar de la manera correcta, nosotros vamos a producir fruto de a 30, de a 50, de a 100. Porque lo vamos a hacer de la manera correcta. Pero es momento de abrir los ojos. Es momento de despertar del engaño que hemos tenido por tanto tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer verdaderamente para cultivar de la manera correcta? Así que dejemos de vivir una producción de fruto errónea y empecemos a producir frutos verdaderos. Estemos dispuestos a cultivar la planta correctamente y yo les aseguro a ustedes que van a tener bendición, no al tiempo suyo, sino al tiempo de Dios. Así que yo espero que hoy hayamos aprendido a cultivar y los métodos de cultivar y que vamos a entender cómo lo hizo Jesús, también nosotros lo podemos hacer. Así que el Señor me los bendiga. Y es sumamente importante la cosecha. Y en lo que es nuestra iglesia, en lo que es la vida espiritual, esa cosecha es el bautismo. Una vez ya esa matita nueva que está en nuestra iglesia se siembra, se cultiva, se trabaja con ella, entonces esa persona pasa al bautismo. Pero hay algo bien importante y es lo que habló Ian al principio, que era el índice de cosecha. ¿Qué era el índice de cosecha? Que tenga el grosor necesario para poder cosechar. Exacto, es lo que nos va a indicar si ese fruto ya está listo para poder cosechar.
no se puede cosechar si el plátano está muy flaquito. Por eso caminamos hasta acá, si no hubiéramos cosechado otro. Así que de la misma forma tampoco podemos forzar a una persona a que se bautice si no está todavía completamente madura para ese proceso. De la misma forma en que Dios nos da el libre albedrío, también nosotros debemos darle a las personas la libre conciencia y de que ellos a su tiempo, pues entonces decidan, ¿verdad?, ser cosechados, por decir así, en términos agrícolas. En nuestra vida espiritual, a veces también hay situaciones que son como el gas etileno. ¿El gas etileno es malo? No preguntaron, pero yo les voy a responder, ¿verdad? Según lo que Ian ha contestado anteriormente, el gas etileno no hace daño al fruto, pero suena como que algo malo, ¿verdad? Porque no es natural. Sin embargo, en nuestra vida a veces hay situaciones que son como el gas etileno. Esas situaciones que nos ayudan a madurar forzosamente. Situaciones, problemas, dificultades que quizás aceleran ese proceso en nuestra vida espiritual y maduramos un poquito más rápido. De igual forma, cuando quizás una persona llegó a la iglesia y está un poquito más madura que otra que ya está en nuestra iglesia. Y eso cada cual es diferente. Y algo que también es importante mencionar es lo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. En los tiempos cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, se dejaban llevar mucho en la siembra de la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana se utilizaba para preparar el terreno y sembrar, ¿correcto? La lluvia tardía era entonces la que engordaba los frutos. Y les quiero compartir una cita que dice: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Dios no puede derramar su Espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que, si se tradujeran palabras, constituiría la respuesta que dijo Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y retomándonos un poquito a esos tiempos, ¿verdad?, que hemos estudiado cuando los discípulos estaban aquí en la tierra, que pasó el Pentecostés, sabemos que Jesús murió, lo crucificaron, lo llevaron a la tumba, luego resucitó y se fue. Y cuando se fue, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban tristes, estaban como que, pues, se fue el maestro, ¿qué vamos a hacer? Que ellos se unieron, unánimes, juntos, y luego de que sucedió eso, el Señor derramó su Espíritu, esa lluvia tardía en ellos, derramó su Espíritu y ellos comenzaron a reflejar el carácter de Jesús. Ellos comenzaron a hacer milagros, ellos pudieron hacer la obra. Y la clave, ¿cuál fue? Estar unánime, estar juntos. Nosotros como iglesia, para que esa misión se pueda cumplir, tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar juntos, porque si no, no vamos a poder dar ese fruto, no vamos a poder reflejar el carácter de Dios. Y de la misma forma, quitando lo que es el plan en la iglesia, en nuestra vida personal, tenemos que estar unánimes con Dios. Si no estamos unánimes con Él, no vamos a poder saber qué frutos dar. Si no nos nutrimos de Él, como aprendimos en la primera estación, si no preparamos el terreno no va, de la forma correcta, entonces el fruto no va a ser uno correcto, quizás va a ser uno flaquito, quizás lo vamos a cosechar a destiempo y no va a ser, ¿verdad?, uno ideal. El crecimiento y la maduración de la semilla no depende del agricultor. Solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere la cooperación del hombre. La obra de Dios en favor de nosotros demanda la actividad de nuestra mente y que ejerzamos nuestra fe. Debemos requerir sus favores con todo el corazón si deseamos que las lluvias de gracia desciendan sobre nosotros. Deberíamos aprovechar toda oportunidad de ubicarnos en el canal de bendición. Cristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las convocaciones de la iglesia, tales como asambleas generales, reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las armas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Y esto nos lleva un poquito más, porque no podemos simplemente cosechar como el mofongo y dejarlo ahí. El fruto
se debe preservar de la manera correcta. Como estaba diciendo Ian, casi al finalizar, y hay diferentes maneras de preservarla. Y cuando ya se produce un fruto en nuestra iglesia, cuando ya esa matita comienza a dar hijos, es importante preservar, porque de qué nos vale simplemente hacemos fongo y ya. Si no, lo ideal sería que ese ciclo se repita otra vez. Así que es sumamente importante que nosotros como iglesia también trabajemos en favor de eso. Que si hay un hermano que de momento pasó alguna situación, decayó, quizás quiera alejarse de Dios o se está alejando de Dios, podamos estar unánimes y podamos ser un solo cuerpo para poder seguir levantando la misión que Dios nos ha dejado. Y eso, ¿verdad? Lo vamos ahorita en la próxima charla, lo van a hablar más a fondo sobre preservar, pero, ¿verdad? Quería tocar ese punto porque es sumamente importante que se vayan con eso en mente. Y pues yo creo que hasta aquí, ¿verdad? El recorrido de la tercera estación. Quisiera que algún voluntario pueda orar para entonces continuar con el trayecto. Querido Padre, durante este día tú nos has instruido en lo que es el trabajar el terreno, la siembra y la cosecha. Juntos nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Queremos ser instrumentos poderosos para la causa del Evangelio. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque a través de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, tú lograrás el objetivo de poder cosechar esa siembra que tú has preparado para el tiempo del fin. Amén. Te rogamos, Padre, que aunque la tierra esté, Señor, enferma, tú puedas derramar los nutrientes necesarios para que familias, naciones, pueblos, muchedumbres puedan encontrarse con aquel agricultor, el maestro de maestros, el Señor de señores. Amén. Oh Señor, gracias, porque a través de este día hemos aprendido el trabajo que da, Señor, poder obtener fruto, pero para la gloria de tu nombre, en tus manos lo podremos hacer. Amén. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, continuamos entonces, ahora vamos a salir. El Señor nos llama, es tiempo de plantar y cosechar, para Cristo. Salir a la viña hay que sembrar, es tiempo de nuestra semilla plantar, salir por los campos y por la ciudad, llegó la hora de cosechar. Esto lo que nos muestra es que el Evangelio es mucho más sencillo de lo que tal vez lo hemos recibido. Y si nosotros queremos hacer el método de Cristo, tenemos que imitar a Cristo en la forma como Él hacía el trabajo. Y una de las formas que Él hacía era utilizar lo que comúnmente se hacía. Jesús utilizó dos ilustraciones para cómo ganar a las personas para su reino. Uno, utilizar el oficio de la pesca, y dos, la siembra. ¿Por qué utilizó esas dos? Porque eran lo cotidiano y llevar el mensaje. Él simplemente, su estrategia era utilizar el lenguaje que iban a entender. Hablar, y la semilla, un sembrador salió a sembrar, como dijo Jesús, y la semilla cayó en el camino. Todo eso era muy común y por eso la gente lo seguía. Ahora bien, vamos a repasar esa fase. ¿Cuál fue la primera fase que ustedes vieron de Grow? Preparación del terreno. Segunda, sembramos ¿qué? La semilla. Tercero, cultivar la planta, ¿verdad? Muy bien. Cuarto, la favorita de todos, cosechar. Y quinto, comérnosla. No, la quinta es preservar la cosecha, que es esta estación, del cual yo les voy a hablar brevemente y les vamos a explicar en qué consiste preservar la cosecha. Ok, preservar la cosecha. Bueno, antes de entrar ahí, yo quiero hacer la misma ilustración que utilicé con los demás grupos. Esto que tengo en mis manos, está seco, ¿verdad? Pero un ejemplo, esto que tengo en mis manos es una semilla de mango. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué potencial tú le encuentras a una semilla? Estoy con esta de mango, pero puede ser cualquier otra. Dime, ¿qué potencial hay en una semilla?
Vamos a ver. Producto. Cosecha el producto. ¿Cómo? La vida de la planta. No solamente echa agua, Que produce. ¿Qué más? Sí, adelante, sí. ¿Qué más? Si ese árbol de mango, la sombra. La sombra, ok. Muy bien. Mira esto. Te quiero decir cuál es el potencial de una semilla. Normalmente cuando vemos una semilla en la mente de los que no son expertos como nuestros agrónomos que están ahí atrás. Gracias por todo lo que nos han dado hoy. Pero en la mente de cualquier persona que no es agrónomo, ve una semilla y lo que ves es una simple semilla. Pero yo te quiero decir lo siguiente, es que la realidad de la semilla no es ser una semilla, porque una semilla produce ¿qué? Cuando la siembra, produce una planta, pero es que esa planta no es la realidad. La realidad es que esa planta va a crecer, ¿cierto? Pero es que todavía al crecer no es la realidad de eso. Es que cuando echa el fruto, ¿qué pasa? Ok, pero cuando ese fruto se cosecha, hay una semilla dentro del fruto. Pero es que todavía eso no es la realidad. Es que esa semilla va a producir otra planta. Y que eso va a crecer. Pero que después va a echar fruto. Pero es que todavía eso no es la realidad. Es que esos frutos van a caer y va a generar otra semilla. Cuando yo veo una semilla, yo no veo una semilla. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Un bosque. Esa es la genética que Dios puso dentro de una semilla. Está diseñada para reproducirse y multiplicarse. Eso es la semilla. Y cuando hablamos de la quinta fase de growth, que es cosechamos, y esta es la única parte que verá que no tenía como tal esa combinación entre lo que era agricultura, sino que esto ya queremos hablar precisamente de la parte espiritual que conlleva esta fase. Y es porque en el caso de la parte espiritual, la cosecha es en el ser humano cuando una persona decidió por Cristo y entregó su vida a través del bautismo. Eso es el fruto. Pero ¿qué pasa? Cada persona que se entrega a Cristo tiene en su corazón lo mismo que tiene este mango adentro. ¿En dónde se sembró la semilla de la palabra de Dios en esa persona? ¿En dónde? En su corazón. Cuando se bautiza, en su corazón tiene la semilla de la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Y qué pasa cuando la semilla la llevas a otro terreno que preparaste tú ahora? ¿Qué pasa? ¿Va a crecer qué? Esa semilla va a germinar en deseo de buscar más del Señor. Pero ¿qué pasa? Es que eso no es la realidad. La realidad es que esa persona sembró la palabra de Dios en otro, pero en otro nació, pero es que eso no es la realidad. La realidad del otro es que sembró la semilla en otro, pero es que todavía eso no es la realidad. Es que la otra persona sembró, y la otra sembró, y la otra sembró, y cuando vienes a ver, ¿en qué se convirtió? Un bosque. Un bosque. La quinta fase de grow, preservar la cosecha, es que cuando una persona se entrega a Cristo, cuando viene, ahora nosotros lo capacitamos para que se reproduzca. Es decir, se entrega a Cristo y ahora esa persona comienza a ser capacitada para reproducir la palabra de Dios en el corazón de otras personas y seguir ¿qué? Poblando. Si la semilla que yo te estoy diciendo aquí, cualquier semilla, es un bosque o la multiplicación de esa especie, ¿qué es un ser humano en las manos del Señor? Una multitud. Te quiero enseñar algo. Vamos a buscar el libro de Juan rapidito para que ustedes vean que el Señor mantiene eso pero súper claro. El libro de Juan. Buscamos el libro de Juan capítulo 15. El libro de Juan capítulo 15 y el versículo 8. A ver, alguien que lo tiene, hermana. ¿Qué dice Juan 15:8?
En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Dice el versículo que en esto es glorificado, eso lo decía Jesús, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis pocos frutos. Muchos, pero ¿cómo vamos a llevar muchos frutos? El Señor ha colocado, cada vez que una persona se entrega a Cristo, ha colocado en su corazón la capacidad de multiplicarse. ¿Cómo? Llevando la palabra de Dios y sembrando esa semilla en el corazón de las personas. Cuando tú preservas la cosecha de personas que se han entregado a Cristo, ¿cómo se preserva? Enseñándoles a reproducirse. Mira la naturaleza. De acuerdo a estos 5 fases de growth, dígame en qué momento la naturaleza corta ese ciclo. ¿Hay algún momento que la naturaleza corta ese ciclo? ¿Qué pasó cuando el huracán María pasó? Cuando miramos los montes. Seco. Estaban como peladitos. ¿Cuánto le tomó para reponerse? Por lo menos a la vista de nosotros, ¿eso fue qué? Rápido. ¿Paró el ciclo? Entonces, quiero compartir contigo otro versículo que aparece en Mateo, el capítulo 28, un versículo muy clásico. Mateo 28, dice Mateo 28, 19 en adelante. Estoy enfatizando mucho con esto porque eso es lo que quiero que se lleven. Le dije que la semilla era realmente es un bosque. Ok, en potencia, ¿no? Ahora yo entiendo, con esa ilustración, yo entiendo lo que dice el versículo que vamos a leer ahora. Miren esto. Jesús dijo, por tanto, id a todas las naciones. ¿A cuántas? A todas. A ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús me está diciendo que yo tengo la responsabilidad de propagar el mensaje ¿a cuántos lugares? A todos. Dice a todas las naciones. ¿Eso es posible? Sí. ¿Usted solo es posible? No, ¿Sí o no? no, nosotros solos. Pero ¿y qué dijo Jesús? ¿Se equivocó Jesús? No, jamás se equivoca. Bueno, si Él no se equivoca, pues Él no está diciendo que sí podemos. Le voy a explicar cómo es que podemos. ¿Qué hizo Jesús? El hermano nos está diciendo, empezó con ¿cuántos? Con 12. ¿Qué hizo Él con los 12? Los preparó. Y después le dijo que vayan. Esos fueron a distintos lugares. Siguieron propagándose en distintos lugares. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿vino a Puerto Rico a predicar? ¿Y cómo llegó el evangelio aquí? Porque esos 12 se fueron multiplicando. Esto es sencillo. Si yo hoy, por ejemplo, si yo hoy comparto la semilla de la palabra de Dios con esta persona, y con esta persona, y con esta persona, dan frutos, entregan su vida al Señor, y ellos ahora siembran la semilla en otro corazón, y estos se van para África, estos se van para Estados Unidos, otros para Colombia, en distintos lugares, y hacen lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se está propagando qué? ¿Pero dónde comenzó? Comenzó conmigo. Pero no comenzó conmigo. Alguien compartió qué? Eso conmigo. Pero es que no comenzó con ese alguien. Es que alguien le compartió ese. Y cuando usted da para atrás en el tiempo, ¿usted sabe a dónde llega? A Cristo. ¿Quién comenzó esto? Cristo. Sembró en 12. Y esos 12 hicieron su trabajo. Y hoy en día usted y yo hemos recibido la palabra de Dios. Fíjense que los discípulos nunca se perdieron como cosecha. Solamente Judas. Lamentablemente Judas. Pero los demás, tan pronto recibieron la misión, la siguieron haciendo. Eso se llama preservación de la cosecha. Y mira lo que dice también aquí. Versículo 20. Enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Mira lo que está diciendo Jesús.
Si tú lees bien el versículo, te vas a dar cuenta que esa promesa de que Dios va a estar todos los días hasta el fin del mundo con ellos es condicional. Pastor, ¿cómo? Sí, lee el pasaje. ¿Condicional a qué? Al de arriba. A lo de antes. ¿Y qué es lo de antes? Por tanto, ir. Por tanto, ir y qué. Y hacer. ¿Qué es eso? Todo lo que ustedes recibieron hoy, que es preparar el terreno del corazón de alguien. Cuando está listo, le siembra la semilla de la palabra, que cuando nace la planta, la vas cuidando para que siga creciendo, y si se estanca, hay algo que estamos haciendo mal. Necesitamos buscarle la estrategia para que la planta siga creciendo hasta que da fruto, y cuando da fruto lo cosechamos, pero cuando lo cosechamos tenemos que volver a preservar esa cosecha para que esa siga reproduciéndose. La promesa de que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en ese contexto, lo que está diciendo es: haz la obra de sembrar la semilla en las personas y yo voy a estar contigo. El versículo te dice que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo si estás en la disposición de ¿qué? De compartir el mensaje. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros estamos compartiendo y sembrando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de las personas, que preparamos ese terreno, que sembramos la semilla, que cultivamos esa planta que nace después y que después la llevamos hasta el proceso que las personas se entreguen a Cristo. Cuando se entregan a Cristo por medio del bautismo, es el momento donde los agarramos, y esta es la quinta fase. Los preparamos como discípulos para que sigan ¿qué? Reproduciendo. Esa es la quinta fase de growth. Es el momento de compartir lo que ya tú has recibido. Discipulado. La pregunta es: una persona bautizada, ¿qué es? Un bosque. Tan pronto una persona empieza a compartir la palabra de Dios, poco a poco se va convirtiendo en un bosque. La pregunta que les quiero hacer: ¿cuántos quieren ser un bosque? Amén. La única manera es que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Amén. Y Él lo prometió. Amén. Pero hay un compromiso. Señor, yo quiero sembrar la semilla de tu palabra en todos los corazones que yo pueda hacer. Dígale eso, Señor. Hay que entrenarlo para que vaya y comparta la palabra de Dios, así como la recibió. El resto ellos lo hacen y se ponen en las manos de Dios. Y tiene un equipo brutal. Llamo a él al frente porque él representa a todo el equipo que le ayudó. Todos. Son muchas personas que trabajaron por esto, y yo les agradezco y le agradecemos a él, a todos, todos los que se involucraron. De verdad, muchas gracias por lo que están haciendo y por lo que hicieron. Querido Padre, estamos en las postrimerías de los tiempos. Hay retos grandes, pero reconocemos que tú eres más grande que nuestros retos. En tus manos de amor queremos poner, Señor, de una manera poderosa a Yesiel, a todo este equipo de trabajo que has dicho aceptamos el reto, para que tu bendición, Señor, se derrame de una manera poderosa. Amén. Y que podamos cumplir con la misión que has puesto en nuestras manos. Amén. Oh Dios, permite que la sabiduría del cielo llegue a cada corazón. Amén. Que podamos, Señor, sembrar la semilla que se convertirá en un bosque para la gloria de tu nombre. Amén. Oh Padre, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo para que cada uno de los esfuerzos que se ha hecho a través de la unidad de la iglesia, a través de los jóvenes, a través de todo el equipo de trabajo, pueda rendir el fruto de esa cosecha que tanto estamos esperando. Amén. Bendícenos y prepáranos, porque queremos ser instrumentos en tus manos de amor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos llama. Es tiempo de plantar y cosechar. Para Cristo. Salid a la viña, hay que sembrar. Es tiempo de nuestra semilla plantar. Salid por los campos y por la ciudad. Llegó la hora de cosechar. La lluvia temprana y tardía dará, la tierra
tierra está fértil, fruto nos dará, tocando las puertas de hogar en hogar, llegó la hora de cosechar.